Bien, un cordial saludo. Estamos aquí nuevamente, volvemos a encontrarnos, además en un momento de importante trascendencia para el país, y es los resultados electorales, ¿no? Acabamos de tener una contienda electoral que realmente, en mi sentir, no dio muchas sorpresas, pero bueno, digamos que la gente dice que cambió el mapa político, no sé hasta dónde eso sea real, pero ya estaremos en este diálogo analizando eh, esta, esta posibilidad o no real de que haya cambiado el mapa político en Colombia y si cambió además, ¿para dónde cambió? Estamos en un café con Jesús, aquí como siempre, con nuestro muy ilustre contertulio, Ricardo Puentes Melo. Cordial saludo, Ricardo, y bueno, un cordial saludo a todos los que están aquí viendo este en vivo. Muchas gracias, Rafael. Te extrañamos mucho. Como 3 semanas, casi 4, estuviste fuera del país. Casi un mes estuvimos en Brasil, en Paraguay y bueno, un ratico en Panamá. Y aquí estamos. Bueno, hay noticias que contar, pero las contaremos en privado. Son cosas que te van a sorprender, Ok, ok. pero y después pues habrá tiempo para seguramente algún programa sobre ese tema porque es interesante. Pero además estaba en Paraguay y estuve muy cerca donde están las tres fronteras, ¿no? Donde está la frontera de Brasil, Paraguay y Argentina. Así que estuve también muy pendiente del desarrollo de los comicios electorales en, en Argentina, que pues para mí no fueron tampoco tan sorpresivos, ¿no? Además que hay por ahí, digamos, razones para que haya pasado lo que vimos que dio como resultado, que tiene mucho que ver con Colombia, paradójicamente, y con lo que pasó en la época de Juan Manuel Santos, pero ya de pronto haya un espacio, un paréntesis para tocar el tema. Bueno, tenemos Pocillo también aquí, Y falta conseguir uno que tenga el loguito aquí de Café con Jesús. Hay que mandarlo a hacer. tal cual, un café con Jesús. Bueno, lo que pasó en Argentina con, con Milei es esa gran pandemia que sucede en toda nuestra América Latina con ese desconocimiento, con esa ignorancia, hay que decirlo, de lo que es la derecha, lo que debe ser la derecha con valores y lo que es esta pseudo derecha que pues para mí no es derecha en absoluto, uno lo llaman derechita cobarde, bueno, pero es lo mismo. Y cuando tenemos líderes tan importantes en nuestro país, que la mayoría que los sigue piensa que en realidad son de derecha, alabando a Milei, alabando a Bukele, mirando a Bolsonaro, que pues eso no es derecha, no es lo que nosotros consideramos como derecha en realidad con valores, pues uno entiende lo que pasó en estos resultados electorales. La gente salió como cuando tienen unos efectos de esos de alucinantes, cuando se mandan una cosa de LSD o lo que sea, salió enceguecida diciendo ganó la derecha, Colombia volvió a su rumbo, incluso gente que se supone que debe tener un conocimiento, salió a decir que sí que ganó la derecha. Y pone el ejemplo de Bogotá, con Carlos Fernando Galán, un tipo totalmente de izquierda, o sea, heredó de su padre la afición por el ELN, él es maoísta también, ha salido muchas veces a decir que Petro es su ejemplo, que Petro es una persona maravillosa y sus ideas, etcétera, etcétera. Gustavo Petro llegó a la alcaldía en enero del 2012 y le apostó a un cambio en varios espacios importantes de Bogotá. Un ejemplo es este, donde estamos, aquí en la calle 13, abajo de la 30, y es donde quedaba el antiguo matadero distrital. Lo convirtió en la biblioteca de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Petro tenía una apuesta para lograr que en Bogotá cambiáramos nuestra relación con los animales. Y lo logró además en lo que tenía que ver con el reciclaje. Dejamos de tener esos vehículos de tracción animal en Bogotá donde llevaban el reciclaje. Claro, ahora tenemos que garantizar que tengan mejores herramientas. Y bueno, entonces la gente dice que eso es de derecha, el mismo Federico Gutiérrez, ambos abortistas, ambos pro ideología de género, ambos pro drogas, dice según lo que dice la Constitución o lo que sea, pero lo son. Entonces es terrible lo que está pasando en Colombia, mi estimado Rafael, porque la gente ya perdió el rumbo.
ya no sabe lo que está haciendo y no sabe lo que está pasando en el país. Totalmente. De hecho, en esa lectura que yo hacía respecto de Argentina, porque estuve muy cerca y precisamente estaba compartiendo con algunas personas que son de Argentina, que por supuesto tampoco están con Milei, ¿no? Porque pues también Milei es un engaño pues a la visión de Hispanoamérica, pero, pero es que fue bastante manipulado el tema porque en gran medida la situación actual económica de Argentina pues ha tenido mucho que ver con Massa. Massa ha influido muchísimo, además ocupando un ministerio eh, que está encargado de básicamente de la economía y la gente sigue pues queriendo ese mismo modelo, ¿no? No estoy diciendo que fueran por donde me ley, sino que es muy extraño que hayan preferido el tema porque es que es diferente, y solamente hago la mención tangencialmente, es diferente con lo que pasó en Venezuela. En Venezuela la gente sí se volca a votar por María Corina Machado, que ya tiene que salir entonces Diosdado Cabello a decir que no, que es que ella está inhabilitada y todo, pues para cerrar la posibilidad de que pueda ella, digamos, como por lo menos generar alguna otra posibilidad a Venezuela, pero allí no, en Argentina sí, la gente parece que quisiera que continuara el modelo económico que tiene destruida a la Argentina con ese peronismo sancochado y trasnochado, eh, que bueno, ha dado el desastre, pero es que después me llegaba una información de algunos amigos sacerdotes de allí, que por lo menos lo que fueron los curas villeros estuvieron muy comprometidos con la campaña de Massa, ¿no? Y entonces se fueron a recorrer las villas y a decir que el Papa dijo que si ganaba Massa, entonces que él va a visitar la Argentina. Inmediatamente recordé la época de los acuerdos, de los famosos acuerdos de La Habana, en que Francisco dijo que si se blindaba el acuerdo de paz, que él venía a Colombia, de lo contrario no venía. Y eso llevó en gran medida que una semana después, pues no solo eso, ¿no? Todo el interés político que había alrededor de ese tema, pero sí suavizó, yo creo que fue la carta para suavizar a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, al ciudadano común, para que dijera, bueno, sí, que gane el sí con tal de que venga el Papa. O sea, digamos que fue la manera como Juan Manuel Santos, muy sagaz, él, porque es un tipo extremadamente astuto, extremadamente sagaz, se jugó esa carta para poder hacer eso. Y lo están haciendo en Argentina también. En Argentina la gente dice que si gana Massa, pues que el Papa va a ir a visitarlos. Y entonces, pues eso tiene suavizada la ciudadanía para que siga el kirchnerismo y todo ese modelo neoperonista que está en este momento pues allá imperando. Eso era un paréntesis pues para hacer la comparación de Hispanoamérica. Pero bueno, entrando en materia, Ricardo, entonces, ¿cuál es tu lectura, no solamente de Carlos Fernando Galán, sino en general del mapa político del país? ¿Realmente dio un giro? ¿Realmente se fue a la derecha? ¿Realmente fue una bofetada, una revolcada que le pegaron a Petro? ¿O qué fue lo que pasó ahí para que el ciudadano de a pie lo entienda? Yo pienso que seguimos cuesta abajo, como dice la canción. Eh, Está terrible, no solamente lo que pasa en Colombia, pues también en otros países, en Argentina, en Ecuador. No es otro que de derecha, ¿cuál derecha? Pero bueno, en Colombia sigue igual y peor, porque por Dios, cuando la gente empieza a decir que Carlos Fernando Galán o Federico Gutiérrez son personas, sobre todo Galán, son personas de derecha con valores de derecha, estamos, estamos muy mal, estamos muy mal y lo que yo veo ahí es, estamos ya como una roca que cae por una ladera y no tiene parada, o sea, está muy difícil. Por algo nos negaron la posibilidad de Nueva República de participar en estas elecciones, no solamente con la trampa que nos hizo el Consejo Nacional Electoral para empezar la recolección de firmas, sino, hay que decirlo, con Colombia Justa y Libre, es que ese sector
que no es del de John Milton, el otro, nos mantuvo a la expectativa hasta última hora, esperando y ponía mil trabas y es que falta la cédula de su abuelito y es que tienen que traer 3 recomendaciones de héroes de la guerra de los 1000 días y eso, pues, bueno, estoy exagerando, pero más o menos así eran las cosas y nos negaron las posibilidades por algo, pero vamos a seguir adelante porque, o sea, no niego que es una decepción, no el que los candidatos hayan resultado elegidos, sino que la gente que, que debería tener ya un conocimiento de lo que es la derecha y la izquierda y líderes de opinión salgan a decir que Colombia viró otra vez a la derecha con Carlos Fernando Galán, eso es desmoralizador, totalmente. Ahora que no hay, no, bueno, retomando lo que acabas de decir de lo que nos hicieron, porque sí, yo soy plenamente consciente y además fui uno de los actores en ese tema de lo que nos hicieron para impedir nuestra candidatura de Nueva República. De hecho, porque hubiéramos llegado con muchísimas posibilidades, había mucha fuerza porque hay un volumen muy importante de ciudadanos que sí lo comprenden, que sí lo entienden, que sí saben qué es la derecha y que sí saben que aquí en Colombia no hay, por lo menos que yo conozca, ningún dirigente propiamente de derecha, dirigente real de derecha. Entonces, pues eso es triste, pero eso tiene que servir de impulso pues para que en los próximos comicios electorales, en la próxima contienda, lleguemos con la fuerza que necesitamos, ¿no? Obviamente, pues habrá una oposición muy férrea porque habrá, en las altas esferas, habrá intereses muy importantes que no quieren ser derrumbados y que no quieren ser desenmascarados, pero pues de eso se trata de que el ciudadano abra los ojos y se dé cuenta qué es realmente lo que está pasando y cómo se juega con con sus criterios y con su buena fe, porque realmente se juega con su buena fe. Yo no creía en nadie de los candidatos. Realmente, por lo menos en Bogotá, que es donde yo voto, no creía en nadie. Es decir, habíamos hablado en algún momento de Diego Molano, por ejemplo, que la mayoría de la gente decía que ese sí era el verdadero de derecha, sino que pues no votaban por él para no perder el voto, porque había que votar por Galán para que perdiera Gustavo Bolívar. Pero pues, cuando Diego Molano acababa de decir, porque lo acababa de decir, que, que él se sentía muy orgulloso de haber sido el primero como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que había entregado un niño en adopción a un homosexual. Entonces, eso, pues, si eso era lo que representaba la derecha, pues qué vergüenza. Es decir, apague y vámonos, porque eso es una absoluta vergüenza que alguien que se diga de derecha se atreva siquiera a sentirse orgulloso de decir eso. Y peor aún, que lo hizo. O sea, no solamente era decirlo, sino que él sacaba la cara porque los demás simplemente lo tenían en buena intención y lo tenían como ondear la bandera LGBTI en sus oficinas. Él no, él sentía el orgullo de que no era ondeando la bandera, sino entregando un niño en adopción a, a, a pues, personas que por donde lo mire no tienen ninguna, digamos, capacidad natural para convertirse en madre y padre de un niño, que es lo que en últimas el niño necesita. Ahora, respecto de eso que llaman digamos, la derecha nuevamente que le dio una bofetada a Petro supuestamente. Yo no entiendo, es que definitivamente yo no entiendo con quién es más difícil debatir, si con un petrista o con un uribista, porque son igual de tercos, o sea, son igual de cerrados, igual de convencidos. Ahora, muchas personas, y los conozco, digamos, realmente, es decir, que he compartido con ellos, que, que votaron en esta ocasión por Galán, y que habían votado en la anterior contienda por Petro. Yo les digo, bueno, pero ¿cómo así? O sea, usted votó por Petro en las pasadas elecciones, ¿por qué no vota por Bolívar? Es decir, Bolívar es el candidato, digamos, abiertamente de Petro. ¿Cuál es la razón para que usted no vote por Bolívar? Y entonces me decía, no, es que yo voté por Petro, pero no porque yo sea de izquierda, sino porque esperaba un cambio. Es decir,
puede haber una respuesta más imbécil, o sea, perdón la expresión, pero es que es una respuesta absurda, o sea, ¿cómo así que, o sea, si aquí llega alguien y dice, mire, vamos a montar una dictadura como Cuba, entonces yo voto en favor de eso porque quiero un cambio, a ver cómo es, a ver si funciona, o vamos a traer a Kim Jong-un a Colombia y vamos a traer unos generales del ejército norcoreano para que asesoren nuestras fuerzas militares y podamos montar un país aquí como el hermoso paraíso de Corea del Norte, y entonces votan por eso. Es decir, yo creo que uno debe tener un mínimo de racionalidad. Es que ni siquiera se necesita ser brillante intelectualmente, o se necesita tener un nivel intelectual, es que por lo menos es racional, que es lo que nos diferencia de los animales, para simplemente mirar alrededor y ver que los países que han tenido ese tipo de modelos no funcionan, no funcionan, van al desastre, que la gente sale en hordas de esos países, que las emigraciones de esos países son de números astronómicos, y sin embargo, no, es que yo quería un cambio, o sea, es decir, en serio, esa fue la razón para que usted le hiciera un daño al país de la magnitud que estamos viviendo, cuando de hecho nos hace pasar vergüenzas, porque veámoslo por lo menos en sus intervenciones en la ONU, todo el mundo se levanta, se va, se pone a hablar, que ni siquiera le prestan atención, porque realmente es una vergüenza, es una absoluta vergüenza, ni siquiera es presentable ese personaje. Digamos que yo no soy partidario de Santos ni de Duque, porque no me gusta ninguno de los dos, los detesto, son de la línea, de la cuerda de George Soros, abiertamente, ¿cierto? Abiertamente, con una ideología marxista claramente, ¿no? Con la famosa tercera vía de Santos, igual que de Tony Blair y todos los de por allá que han dado el desastre. Ni más faltaba que yo fuera a ir por esa línea, pero por lo menos eran presentables, por lo menos sabían hablar y no hacían el ridículo, pero es que ahorita sí ya tocamos fondo con lo que está pasando. Pero que alguien me diga que votó, nuevamente digo, que votó por Galán, por ir en contra de Petro, es otra cosa que ni siquiera me da una espina de racionalidad en la persona que me dice eso. Sí, y pues es normal porque esa es la técnica que usa la izquierda, el globalismo, el humanismo, para llevar a la gente a la total desesperación. Mucha gente dice, no, pues ya, como le dijo una señora una vez, que votó por Uribe, votó por Santos, votó por Duque, y dijo, no ha resultado nada, y ahí sale el video, yo lo publiqué en algún lado, y decía, ahora voy a votar por Petro, a ver si, pues, por lo menos si comemos de la que sabemos, pero más sazonada. Vamos a ver qué pasa. Y pues sabemos que no pasa nada. Es que es la ignorancia de la gente que no entiende bien que es un solo sistema que conlleva lo mismo, a llevar a la gente a la desesperación para que sigan votando por los mismos. Sí, totalmente. Yo creo, y por eso he recomendado tanto el audio de tu entrevista con Julián Parra en Nocturna RCN, porque es que más claro no puede ser. Es decir, aquí ni siquiera la culpa es de Petro, acá ni siquiera la culpa es de Petro. Petro se la pasa ya eh, con sus tragos en la cabeza y su endrogada en la cabeza, pues que él a veces yo creo que ni se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Pero la culpa no es ni siquiera de él, porque es que esto ha sido un constructo que ha venido dándose desde la Constitución del 91 con mucha claridad. Yo creo que venía antes, obviamente, gestándose, pero a partir de la Constitución del 91, que nunca ha habido aquí un gobierno de derecha, pues antes tampoco estaba, pero digamos que la Constitución daba una posibilidad de protección de algunos valores y de algunos principios cristianos. Pero a partir de la Constitución del 91 sí ya viene a ser otra cosa. Cuando se gesta en el 97 la fundación de Buen Gobierno de Castro con Santos y se construye todo lo que viene, pues era inevitable que tarde o temprano llegara un personaje como Petro a la presidencia de la República. Eso es inevitable. La gente no se da cuenta que es una continuidad. La gente piensa que realmente hubo una ruptura entre la llegada el final del gobierno de Duque, que la gente lo veía como el fin del uribismo,
y el comienzo de una nueva era con Petro, y no se dan cuenta que es la continuación, simplemente la continuación. Eso es como pasa en la iglesia cuando le echan todo el agua a Francisco. Sabes que yo no soy amigo de Francisco ni poquito, es decir, para nada, pero es que no es él, es decir, eso viene gestándose desde el Vaticano II y ha sido toda una recopilación. Y entonces el Uribe de la iglesia es Juan Pablo II, y entonces todo el mundo se obnubila con su presencia y no se dan cuenta que fue en su pontificado donde se desató todo ese tema de la pederastia, todos esos escándalos se gestaron ahí fue donde estuvo Marcel Macié, ahí fue donde estuvieron todos los pederastas más criminales que han existido al interior del Vaticano o de la Iglesia del Vaticano, que después llegó Benedicto y él simplemente lo que tuvo fue que cargar con eso, porque él digamos que llega, crea una comisión para la investigación, se destapan los famosos Batilix, que fue pues lo que dio origen a que se descubriera todo esto, aunque se sabía, era un secreto a voces, pero pues a él le tocó cargar las consecuencias de eso, pero él no había sido el gestor de eso venía del pontificado de Juan Pablo II. Lo mismo, lo que estamos viviendo con Petro es consecuencia natural del uribismo, claramente es consecuencia natural del uribismo. Que a mí me vengan a decir que el ELN, por ejemplo, es más amigo de Petro que de Uribe. No, pues eso sí, entonces usted no entiende la política colombiana para nada, porque es que el ELN es mucho más aliado. Si Uribe fue el primero que pidió que se le diera un pago a los guerrilleros del ELN, etcétera, todavía la gente no quiere ver eso. Y piensan que Uribe ganó las elecciones. Pues sí, Uribe ganó las elecciones como ganó las elecciones cuando Petro, o sea, igual. El triunfo de Petro en la presidencia de la República, pues fue un triunfo de Uribe. Y eso tuvo que haber sido negociado, tuvo que haber sido arreglado, eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que uno no va a hacer una acusación de esa naturaleza, porque entonces lo llaman y le piden las pruebas, y a mí no me van a entregar las pruebas. Pero es que blanco es y gallina lo pone, ahí está. Pero bueno, me interesa mucho el tema es del nuevo mapa político, consecuencia de estas elecciones. El mismo, es exactamente el mismo. Lo que pasa es que se ha difuminado la idea de lo que es la izquierda. Entonces ya personajes, es que Carlos Fernando Galán lo catalogan ahora como de derecha, que estamos perdidos, están perdidos los líderes de opinión, está perdida la prensa. Pues yo no creo que esté tan perdida, yo pienso que lo hacen en realidad de adrede para confundir a la gente, pero es que el votante que salga a celebrar a las calles el triunfo de Galán es que está muy mal, como tú dices, el ELN es maoísta, como maoísta es Galán, como maoísta es Álvaro Uribe Vélez, como maoísta es Petro. Entonces ahí no hay ninguna sorpresa. Y siempre lo dije y lo sigo sosteniendo, el propósito de todo esto va a ser llegar a una constituyente a favor de las FARC y del ELN. No hay ningún otro propósito. Entonces van a arriesgarse atentados, por Dios, secuestraron a 100 soldados entrenados, fuertemente armados, y los secuestran unos bandidos de medio pelo en el Cauca. Eso es terrible, o sea, eso es absurdo, es ridículo. Ay, pobres soldados que los secuestraron, saben a decir la derecha. Porque, ¿cómo así? O sea, ¿Cómo así que pobres si están entrenados? están entrenados para no dejarse secuestrar. ¿100? No, 100. no, 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 no. Y la gente es, ay, qué pobrecito, aquí mire lo que está haciendo Petro, están secuestrando. No, por Dios, la cúpula del ejército que empezó a poner la Uribe, que empezó a combatir a los mejores luchadores contra la subversión, la narcosubversión, viene y la ratifica Juan Manuel Santos con todo su convito de izquierda y con su tal doctrina, no me acuerdo cómo se llama, la que acabó con la doctrina del ejército, y la ratifica nuevamente Duque, ratifican los mismos personajes,
saca los mejores hombres y deja los peores, y es lo que tenemos. Ese tal de Ajúa, la gente diciendo que es de derecha por el amor de Dios, y si es un tipo que puso, viene haciendo carrera desde Santos y lo puso Duque, ambos de izquierda, y que no, que Sí, Ajúa, Zapateiro, entonces, es decir, si llega Zapateiro, alguien a ser comandante del ejército con un gobierno de ellos, pues tiene que ser de ellos. tienes que ser de ellos. Eso es algo, eso es algo lógico. Y sacaron a los mejores. Y Petro acabó de barrer muchos generales que venían haciendo carrera desde quizás hace cuántos años, resultaron yéndose con Petro. Entonces uno dice, ese es el ejército de hoy en día. 100 soldados secuestrados. Es Sí. increíble, es increíble. Es increíble, pero recordemos que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y puse las pruebas y todo Santos filtraba la ubicación cuando le ordenó no atacar a las FARC, no responder al juego, y ocurrieron las peores matanzas a nuestros soldados, muchos de ellos jóvenes soldados regulares, porque se les filtraba la información a las FARC. ¿Quién se las daba? Pues el alto mando, el gobierno, y allí iban y los masacraban. Entonces eso empezó ahí y los golpeaban en el Cauca, les daban juguete, es increíble. Y mire, llegamos al punto de que 100 soldados secuestrados. Y el comandante en jefe, un bandido que vivía asesinando soldados y policías. Y de un momento a otro, esto se está convirtiendo en un ejército chavista y ahí sí, apague y vámonos, Rafael. Has dado precisamente en el punto, has metido el dedo en la llaga, como decimos a veces coloquialmente, porque la lectura que yo tengo claramente es con toda esa amistad que tiene Petro con el vecino país, ¿cierto? Pues simplemente agrandar la banda de soles, ¿no? Agrandar la banda de cártel, pues, de soles y simplemente los de aquí, pues, también se unen a la causa y manejemos todo desde aquí. Ahora, lo que tú decías, yo tengo muchos amigos militares, amigos, particularmente muchos coroneles, y, y ellos ven con mucha nostalgia porque al momento de ingresar a la escuela militar, ingresan con la ilusión. Es decir, cuando uno comienza una carrera como la carrera militar o como cualquier otra carrera, pues uno aspira a llegar a la cima, ¿no? Si uno empieza una carrera judicial, pues seguramente aspire a llegar a ser magistrado de la corte o alguna cosa de esas. Pues eso mismo pasa en las fuerzas, pero ellos llegan y se dan cuenta que ser coronel para ascender a general, la hoja de vida casi que ya no importa. Es decir, la hoja de vida importó hasta ser coronel. Ya al momento de llegar a ser general, tiene que ser amigo del político. Es decir, si usted no tiene los votos políticos, pues usted no va a llegar. Y entonces, y cuando vemos los políticos que hay, entonces usted tiene que tirar por esa línea, pues eso realmente es decir, es deprimente y es desmoralizante para cualquiera. Es decir, cómo se pueden sentir estos soldados, estos 100 soldados de la patria en manos de los criminales, cuando los que se suponen que deben defenderlos y que deben respaldarlos no lo hacen, ¿no? O sea, sentirse uno solo combatiendo contra el mundo, sabiendo que tiene enemigos de un lado y del otro, porque los enemigos están de frente, que sería pues la guerrilla y los narcoterroristas, pero también los tiene a las espaldas porque son sus jefes. O sea, ¿cómo se puede sentir uno ahí en medio, simplemente soñando con hacer una carrera y por lo menos alcanzar una pensioncita algún día? Porque muchos de ellos se quedan en las fuerzas militares por una posibilidad de solución de empleo porque saben que afuera tampoco la cosa está mucho mejor. Y entonces, pues bueno, aquí al menos voy a tener un salario y voy a tener unas posibilidades, voy a tener una seguridad social y entonces me quedo defendiendo, pero como decía en alguna ocasión, yo estaba acompañando al doctor Alejandro Ordóñez en su candidatura presidencial, le acompañé un tiempo. Después ya cuando me di cuenta que todo viraba a respaldar a Duque, pues yo me aparté, yo no podía estar ahí, claramente no podía estar ahí. No sé si eso le molestó, le incomodó algo, pero
porque no, nunca volvimos a hablar después de esa situación, pero en principio yo le acompañaba y estaba el doctor Pablo Victoria y bueno, estaba un grupo, pues digamos, de personas por las cuales yo siento respeto. Y él en uno de sus discursos, me acuerdo que decía, ¿defender qué? O sea, ¿qué es lo que tenemos que defender? ¿Defender que se ideologice a los niños en los colegios? ¿Defender que les enseñen a colocarse el preservativo? ¿Defender que el LGBT se haya tomado las instituciones? ¿Defender que se entregue el país a los narcoterroristas? ¿Defender qué? ¿Qué es lo que tenemos que defender? Yo me pregunto si eso no pasa por la mente del militar cuando está con el arma en el área. ¿Realmente qué es lo que estoy defendiendo? ¿Unos narcotraficantes que están aquí gobernando el país? ¿Y los tengo yo que defender como si yo fuera una seguridad privada de ellos o qué es lo que tengo que defender? Porque en Entiendo. últimas es eso, ¿no? Están defendiendo unos intereses simplemente, pero no una patria. Ellos no están defendiendo al ciudadano común, al ciudadano de a pie, a la madre que sufre por ver cómo le da un buen futuro a su hijo, al hombre que sale desesperado a pasar hojas de vida, a ver si por fin le dan un empleo y puede tener un salario con que hacer mercado para llevar a su casa. Si estuvieran defendiendo eso, yo creo que uno entrega la vida sin pensarlo dos veces, pero cuando uno dice, no, lo que estoy defendiendo aquí es unos intereses de otros que de aquí a mañana hasta me meten a la cárcel y yo termino preso pagando una condena de 10 15 20 años como han tenido que pagar militares por simplemente el cumplimiento de su deber y de estarlos defendiendo. Como yo comentaba en el programa de nuestro amigo, decía que muchos de ellos, yo decía, pues los que se acogieron a la JEP son cobardes. Sí, son cobardes, pero no quiere decir que yo los juzgue, porque yo a muchos de ellos, amigos míos, les dije, pues es su cuero, coronel, es su cuero, general, es su cuero, mayor. Yo no sé lo que yo haría en su cuero, pues yo creo que yo no lo haría, yo no me sometería a ese tribunal de los bandidos. Pero cuando yo me enfrento a una pena de 30 años por cumplir con mi deber y nadie me respalda, ni el gobierno, ni el ministerio, ni el presidente, ni mis altos mandos, yo digo, pues yo confieso lo que tenga que confesar y que me dé 5 años y me voy para afuera a vivir con mi familia. Eso pasa en la gran mayoría de los casos con el tema de los tales falsos positivos y para eso fue diseñada la JEP, que la apoyó el uribismo, porque sabía que con eso iba a arrodillar totalmente el ejército, pues tan arrodillado que secuestraron a 100 hombres hace poco. Entonces, esos son los propósitos también, Rafael, hay que mencionarlo de Nueva República. Entre esos principios fundacionales está ese, recuperar el honor, recuperar el honor de ese ejército con valores, que es el que conocemos en Colombia. Y esperamos que podamos hacer ese trabajo desde ya. Pues hay que apoyarte a ti para una lista al Senado y, y bueno, empezar a recoger las firmas desde que se abran ya las convocatorias y que la gente nos vaya apoyando, porque es que no hay manera de hacerlo, no se puede, digamos, vamos a esperar que salga un Mesías. Ni queremos eso, ni buscamos eso, ni esa es la solución. La solución es votar por unas ideas y un partido. Hay que crear un partido, porque sin partido no hay absolutamente nada. El partido es absolutamente necesario y no faltarán los que salgan a decir la política no tiene nada que ver con el cristianismo, sí tiene mucho que ver. Es una obligación del cristiano. En estos países tenemos la posibilidad de hacerlo, pues hay que aprovechar esas herramientas y hay que crear ese partido, hay que recoger esas firmas para esa candidatura y pues no todo está perdido. Esperemos que la gente empiece a ver por fin que no hay solución en ese camino, que siguen y que hay que votar por ideas, por valores de la cristiandad, Rafael. Estoy plenamente identificado contigo en el hecho de que nosotros no creemos en el mesianismo. Precisamente el mesianismo ha llevado a las dictaduras, el mesianismo ha llevado a los peores desastres de la humanidad porque se empieza a endiosar a un ser humano y el único Mesías que existe es nuestro Señor Jesucristo. A Él le debemos y a Él le servimos, ¿no? Lo que nosotros queremos es implementar, a ver, metiéndome un poquito en el tema bíblico, que obviamente tiene que ser nuestro centro,
Pues hay dos cosas que vino a predicar nuestro Señor. Una es la salvación y otra es el reino. Y normalmente siempre él cuando utiliza sus parábolas para responder a las preguntas, uno se da cuenta que la mayoría de las preguntas giraban alrededor del reino. El Evangelio de Juan que sí está muy enfocado más en la salvación que en el reino, pero en los evangelios sinópticos sí ve uno más que está hablando del reino. Y ese reino, él dice que llegó con él, está ahí con él. Lo que nosotros tenemos que velar es por implementar el reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Eso es, digamos, el propósito fundamental. Y ahí es donde va una discusión enorme con los pseudo cristianos, porque una persona que no comprenda eso, pues para mí no es cristiano. Es decir, usted lo que va es a aplaudir y a bailar. Usted lo que encontró fue una discoteca. Y pues vaya y aplaude y grite y llore, desfóguese pues allá, saque sus sentimientos cohibidos, no sé, reprimidos, vaya, sáquelos allá, que eso es como lo que van a hacer los domingos. Y le dicen a uno, no es que conocía al Señor, no sé a cuál, pero no por lo menos al Señor de la Biblia, no al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores vino a traer su reino a la tierra, porque el planeta Tierra no puede ser una zona de distensión como lo fue el Caguán frente a la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso está muy claro. Nueva República, como también me atrevo a mencionarlo, Reacción Nacional, que fue otro movimiento en el que participé en su fundación. El propósito claramente es eso, es establecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él viene a decir, yo vine a recuperar lo que se ha perdido. O sea, que ya no esté imperando Lucifer como es el que está en este momento aquí gobernando, pues no lo digo que sea Petro, sino gobernando el planeta detrás de los líderes mundiales, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros creemos en eso, creemos que hay unos principios, hay unos valores, creemos en que en la familia nuclear donde hay papá, mamá e hijos, creemos en que el niño debe ir al colegio a que le enseñen matemáticas, a que le enseñen español, inglés, sociales, y no a que le enseñen a colocarse un condón, no a que le enseñen a la niña cómo colocarse la inyección para que aborte. No, eso no tiene por qué estarlo enseñando en los colegios, eso se llama corrupción a menores. Aquí el niño en su inocencia debe estar aprendiendo son unos valores y para que crezca también con valores y sea una persona útil, trabajadora a la sociedad. Eso es lo que yo considero. Yo sí quisiera aprovechar esta plataforma que tenemos en este momento que se ha vuelto tan importante que en mi sentir ha tenido un éxito eh, sobre el cual estoy enormemente agradecido, ¿no? Eh, yo creo que las personas que están convencidas en que hay posibilidades para Colombia, bien, yo creo que las personas para no caer en el tema en esa expresión que se convirtió un poco en odiosa de personas de bien, porque se encasilló que personas de bien eran las personas que tenían dinero y ya, como si las personas que no tuvieran recursos económicos no fueran personas de bien. Pero para no caer en esa expresión, yo creo que las buenas personas, los buenos ciudadanos, las personas que creen todavía que hay una esperanza para Colombia, las personas que creen todavía que hay posibilidades de salvar, que esto todavía es rescatable, que quieren guardar esa esperanza, pues yo quiero decirles que no se sientan solos, que sepan que no están solos. Nosotros estamos pensando exactamente lo mismo. Nosotros creemos que esta patria es salvable, que esta patria es rescatable. Yo creo que podemos luchar y podemos enfrentar a aquellos que están destruyendo lo poco que todavía queda de valores, lo poco que todavía queda de principios.
Creo que se puede rescatar la familia como papá, mamá e hijos. Como decíamos hace un momento, yo creo que los niños podrán ir algún día al colegio nuevamente a recibir clase como se debía recibir y no aprender a que los vayan corrompiendo, porque es que en esencia es eso, ¿no? Es irlos destruyendo y es dañarles el cerebro. Fíjate que en una clase que daba cuando estuve fuera del país, eh, les recordaba eso y les daba un ejemplo. Hay una situación que se presenta, por ejemplo, en Corea del Norte. En Corea del Norte, que lo alcancé a tocar también en un programa anterior, en Corea del Norte eh, los profesores tienen la obligación, es doloroso tener que decirlo de esa manera, pero tienen la obligación de maltratar a los niños en el colegio. No, no de exigirles, que es lo normal, obviamente hay que exigirles y a veces hay que hablarles duro y llamarles la atención, porque pues es obvio, sino de maltratar. Un profesor allí que no maltrate lo suficiente a los niños, puede ser incluso despedido del colegio. Y ellos no van a querer ser despedidos porque ser docente allí pues es un privilegio. Eso no, es decir, es de una clase alta, pues el que sea docente, porque donde lo lleguen a despedir pues lo mandan al campo y si no da pues lo mandan a un campo de concentración más bien por ir en contra, por ser hostil al sistema. Entonces ellos tienen que maltratar a los niños. De esa manera, el niño, ¿qué pasa? El niño se le dañan algunas partes del cerebro y entonces él ya no empieza a respetar a la autoridad, sino a tenerle miedo, a tener pánico. Esos pobres niños llegan al colegio aterrorizados, porque hoy por qué me irán a regañar, hoy por qué me irán a pegar, hoy por qué me irán a castigar. Es todo lo que va pensando ese niño. Ese niño crece, imagínese ese niño cuando ve un policía en la calle, pues tiembla del miedo, tiembla del terror. Y así entonces ya cuando llegan a ser adultos, pues son presa fácil de un sistema represivo al cual no se van a atrever ni siquiera a pensar en enfrentar. Y entonces va dañándose el cerebro. Todo lo que se injerta en el cerebro de un niño va a tener consecuencias. Y imagine un niño digamos, bombardeado por internet, bombardeado por la televisión, bombardeado en el colegio, bombardeado en todas partes de que dos hombres es normal, de que dos mujeres es normal, de que un niño no se puede decir si es niño o es niña, sino que hasta que él crezca y decida, de que no importa la niña de 14 años con cuánto se acueste y si queda embarazada, porque puede abortar y ahí soluciona el problema y todo lo demás, ¿no? Porque pues eso simplemente es una cosa visible, pero todo lo demás que ocurre y que le van normalizando, es decir, que, por ejemplo, estos muchachos de la primera línea, entonces resulta que ya no quieren trabajar porque hoy día el ideal no es conseguir un empleo como lo hacían nuestros padres o nuestros abuelos, sino que hoy día yo soy un youtuber y si se me da por quitarme la ropa y colgarme en la ventana, entonces voy a tener 1 millón de visitas y con eso voy a hacer plata para comprarme lo que quiera. Entonces ya ellos no van a querer trabajar. ¿Quién va a querer entrar a una empresa a ganarse un salario normal y esperar una pensión? No, eso nadie lo va a querer. Y el que va a esperar simplemente eso, lo mínimo, es porque enteramente no quiere hacer nada. Entonces, pues es mucho más cómodo quedarme en la casa y recibir el subsidio de desempleo y recibir el mercado que me va a enviar el Banco de Alimentos y recibir el CISBEN y recibir todo esto. Y pues ese daño que ya está metido en la sociedad y que muchos parecen ver que es irreversible, pues nosotros desde Nueva República queremos decirles que no es así como ustedes lo están pensando, que no es irreversible, que de verdad se puede salvar, simplemente se necesita quienes vayan y hablen, porque estoy seguro que la mayoría somos buenos ciudadanos en este país, ciudadanos que queremos trabajar y que creemos en los principios y en los valores como los tiene Nueva República. Cierto, yo precisamente quería comentarte antes del corte que hubo, el corte a comerciales, que tengo una pequeña variación respecto a la concepción de lo que es el reino de Dios en la tierra.
llegamos al mismo punto, pero por diferentes vías. Yo considero, por ejemplo, lo que le dijo Satanás a Jesús, esto es mío, yo soy el príncipe de este mundo. Jesús no me lo negó, esto es mío y le doy yo a quien quiero, le lo doy. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con nuestros influencers, lo que pasa con muchos puestos políticos, con muchas cosas. Eso es de Satanás y a quien quiera se lo da. Pero hay una cosa que también dice la Biblia, Rafael, y es que cuando hay una mayoría cristiana, la tierra, digamos, queda supeditada, la tierra, los límites geográficos, sea cual sea, sea el país, sea el departamento, sea el barrio, lo que sea, esos límites geográficos quedan supeditados al control de Dios, quedan bajo la voluntad de Dios y tienen una protección y unas cosas que garantizan que esto sea así. Por eso es tan importante que la verdad bíblica se dé a conocer y que la gente pueda votar, pero mediante un conocimiento que tenga de las escrituras, no porque me dice padre Rafael o me dice Ricardo o me dice Uribe o lo que sea, sino que tenga un convencimiento propio de por qué y a quién. Entonces, si vamos a elegir a personas que no tienen valores, pues estamos mal, pero no es que alguien me tenga que decir cuáles son los valores cristianos, sino que yo tenga el convencimiento y el conocimiento de cuáles son. Entonces, eso me acuerda de eso, eso es lo que pretendemos en Nueva República. No se trata de imponer tal o cual religión, sino que la gente conozca sus derechos, derechos dados por Dios, que a nadie se los puede quitar, y que con base en ese convencimiento y en ese conocimiento ejerza su derecho al voto porque podemos hacerlo. O sea, podemos hacerlo. Y es lo que se le dice a muchos cristianos que son negados a participar en política. O sea, Dios nos da este privilegio de poder hacerlo, pues hay que ejercerlo. No solamente predicando el evangelio, sino participando y tratando de cambiar las cosas que estén mal, porque a medida que permitamos que el inicuo, que el malvado, que el lampón, que el delincuente suban y nos gobiernen, sigamos votando por lo mismo, pues no podemos quejarnos y mucho menos podemos ejercer esa petición que tenemos en el Padre nuestro de que venga a nosotros tu reino, porque ¿cómo si seguimos votando por los mismos? Entonces, no hay otra manera de hacerlo. Esas cosas van a la par, el conocimiento de las escrituras y ejercer nuestro derecho a la democracia que imperfecta, por supuesto, pero es un mecanismo que Dios nos da, lo dicen las escrituras, el que quiere, el que pueda hacerse libre, aproveche el papayazo, pues no lo dice esas palabras, pero sí, el que pueda, aproveche, hágalo, porque, porque para eso nos dio Dios esos derechos divinos que nadie nos puede quitar. Eso es lo que quería puntualizar, Rafael, y pues pienso que ya nos pasamos el tiempo. Entonces, Quisiera agregar dos cosas. Es que precisamente se va extendiendo en el mundo cristiano expresiones que impiden que se puedan cumplir los propósitos del cristianismo. Y uno es cuando le dicen a uno, es que Cristo no es religión, sino relación. Claro, eso es una idea de la masonería totalmente, porque es que es tu relación con Dios, punto, pero no más. Es decir, en la vida real, porque ¿qué es la religión? Es simplemente un conjunto de normas bueno, hay mucho más que un conjunto de normas, pero dentro de la religión se incluye un conjunto de normas y un conjunto de principios, un conjunto de preceptos que nos da Dios para que los cumplamos, para que vivamos conforme esa realidad, no solamente yo te amo, pues sí, yo te amo, pero ¿y por qué no haces lo que yo te digo? Y entonces él ha colocado unas normas, unos parámetros para vivir conforme con su voluntad, y eso es lo que se llama la religión, que yo viva conforme con la voluntad de Dios, no solamente que aplauda y lo alabe y me quede ahí como si él no ejerciera el señorío, la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo que quería decir es que no solamente era decirles a quienes ven quienes nos están siguiendo en este en vivo y quienes lo verán después cuando ya quede grabado y se, y se haga público en el canal, que no es solamente que sepan que estamos con ustedes, sino que se unan, es decir, que empiecen a llegar, que empiecen a hacerse visibles para que nosotros sepamos que ustedes están. Yo estoy seguro que tenemos millones de personas en este país que están plenamente de acuerdo
con lo que nosotros estamos planteando, pero simplemente que estamos dispersos y cada uno por allá en un rincón de Colombia se puede estar sintiendo solo. No, queremos que sepa que hay millones de personas pensando exactamente lo mismo que usted está pensando y que unidos podríamos de verdad, ahí sí, hacer que este país dé un giro, no solamente a la derecha, sino que dé un giro hacia lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, estableció desde el principio, que son los valores y los principios cristianos. Sí, es bueno. Muchísimas gracias. Llegamos al final de este programa. Nos veremos dentro de 8 días en este programa, espacio de todos ustedes que se llama Un Café con Jesús, la verdad en cada sorbo.